Emprender es una tarea entretenida, pero que también tiene algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y hoy quiero contarte cuál es mi experiencia después de casi 2 años emprendiendo. Hoy quiero contarte cómo ha sido este viaje en este podcast, que lo voy a hacer sin guión, así que espero que mi experiencia te sirva de utilidad, porque emprender es una carrera de fondo y a veces está llena de obstáculos. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal vas a tener tanto información de desarrollo personal, de ventas, de emprendimiento, de vida, en general de cualquier tema que pienso que puede ser de utilidad para todos vosotros. Hoy te quiero hablar de cuál es mi experiencia, cuál ha sido y cómo estoy viviendo mi proyecto emprendedor. Sinceramente, si me llegas a preguntar hace 2 años si yo iba a emprender, probablemente mi respuesta habría sido no, porque yo no me veía emprendiendo, pero al final la vida me ha puesto delante probablemente aquello que necesito y decidí emprender pues hace como 1 año y medio más o menos. Fue cuando, pues empezasteis a demandar servicios. Efectivamente es cuando ya tuve que tomar las decisiones de cómo lo hacía. Me di de alta como autónoma y a partir de ahí pues fue una carrera en la que he tenido más de un obstáculo, he aprendido muchas cosas y esto es lo que te quiero contar hoy. ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cómo estoy viviendo el proyecto emprendedor? ¿Cómo estoy viviendo esto de ser emprendedora multitarea? Y de alguna manera, si mi experiencia te puede ser de utilidad, bienvenida sea. Verás, yo cuando empecé a emprender, que fue en octubre del 2020, me di de alta como autónoma porque decidí, después de un proceso de pensar, decidí emprender y apostar por esta parte de mi vida profesional y aportar valor y ayudaros a vosotros en las formaciones que me estabais demandando y me seguís demandando. Y en ese momento decidí darme de alta como autónoma. Te das de alta como autónoma, también te das de alta en Hacienda, tienes una serie de trámites administrativos. Y créeme que una de las primeras cosas que tuve clarísimo desde el principio, a pesar de que yo tenga una diplomatura en ciencias empresariales, es que aquella parte de gestión, de presentación de impuestos y demás, no lo iba a hacer yo. Mi primer gasto, junto con el de pagar autónomos, fue contratar a una gestoría. ¿Por qué? Porque en el mundo digital en el que generalmente yo me estoy moviendo, hay tanta casuística que dependiendo del tipo de formación, lleva IVA, no lo lleva, y cómo facturo un país, cómo facturo al otro, que decidí que me iba a buscar a un gestor, en este caso especializado en negocios digitales, para que me ayudara en esa parte. Porque aunque no tenía ingresos como para pagarme la gestoría, sabía que cualquier problema que tuviera lo iba a tener resuelto porque iba a contar con un profesional experto en la materia que me ayudase. El episodio pasado os contaba la importancia de delegar. Y a veces pensamos en delegar en otras cosas y estas dices, venga, total, si son 3 facturas, no pasa nada, yo me hago mi declaración del IVA, pero al final, ¿de verdad tienes tiempo para hacer la declaración del IVA? ¿De verdad lo sabes hacer bien? Y créeme que yo he hecho unas cuantas a lo largo de mi vida, declaraciones de IVA, porque he tenido experiencias en las que he tenido que hacer toda esa parte de preparación de impuestos. Pero en ese momento, sabiendo lo que era, decidí que esa parte no la iba a llevar yo. No quería tener dudas, y menos con Hacienda, ya sabes que con Hacienda hemos topado. No quería tener problemas con Hacienda, no quería tener problemas con la Seguridad Social y sí que quería tener claro que esa parte legal estuviese realmente cubierta al 100%, para que no tuviera que preocuparme para nada. Y eso no significa que yo no revise mis declaraciones de IVA, que vea que son correctas, no significa que yo no esté al tanto de la normativa, significa que quiero delegar en alguien esa parte que aunque yo la controle, porque una cosa es delegar y otra cosa es supervisar, que aunque yo la supervise,
no tenga que preocuparme de ella. Nada más que cuando llega el momento de revisar y verificar que está todo correcto. Y te aseguro que en estos 2 años y pico, bueno, casi 2 años, que no ha llegado al pico, casi 2 años, no he tenido ni un solo problema, lo he tenido todo bastante claro. Y teniendo en cuenta esta primera parte, que es toda la parte legal, todos los trámites que tienes que hacer, búscate un especialista. Aquí en España búscate un gestor y en otro país búscate el que sepa de la legislación de tu país y de cómo se hace la venta a otros países, porque al final puede convertirse en una auténtica locura, además de un problema muy serio cuando alguien quiere después, bueno, pues un organismo te quiere hacer una revisión y entonces es cuando te empiezas a temblar porque no has tenido en cuenta todas las variables que tienes que tener. Partiendo de esta base en la que delegué, en el resto me convertí, bueno, pues en Juan Palomo, en la versión femenina Juana Paloma. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo hacía, porque ahora ya he aprendido a delegar algunas cosas, absolutamente de todo. Y era una auténtica locura, porque tenías que combinarlo todo. Para mí la parte de delegar, y no me quiero extender porque ya hubo un podcast la semana pasada en que hablábamos de esa importancia de delegar y contar con alguien en el que tus tareas, tu core de negocio, aquello en el que tú eres especialmente bueno, lo tienes que hacer tú. Al menos, desde luego, en un principio, luego ya veremos si puedes colaborar con algún tercero, pero desde luego toda la parte que no te aporta valor, en la medida en la que vayas pudiendo delegarlo, delégalo y vas a estar mucho más tranquilo. Te quiero decir también que emprender es una carrera de fondo. Yo hice un máster de emprendedores y te aseguro que es una de las cosas que te dicen desde el principio. Emprender es una carrera de fondo. Siempre uno es más positivo de lo que cree que va a salir. Y ahora te puedo decir que 2 años después, casi 2 años después, es cuando empiezo a ver realmente los frutos. También es cierto que yo he tenido unas circunstancias personales más complejas que no me han permitido ponerle todo el foco que tenía que poner en el proyecto emprendedor, cosa que ya he retomado y yo os contaré dentro de muy poquito. Bueno, ya podéis entrar en eticacomercial.com/mentorías y ahí ya tenéis la parte de servicios y dentro de poco tendréis un curso súper completo en el que os podré ayudar a vender sin miedo y a vender aplicando la ética y a obtener grandes resultados. Pero más allá de eso, que ahora sí que lo he podido retomar con fuerza, yo he tenido 2 años de carrera de obstáculos en los que tú crees que, ala, ya está, pues ahora voy a coger, voy a contar al mundo lo que hago y entonces van a venir a mí corriendo. Y es cuando se escuchan los grillos, ¿no? Cri, 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 cri. Porque no siempre pasa. Y yo creo que a veces no pasa porque tienes que hacer ciertos aprendizajes. Uno es una cura humildad del tamaño monumental, porque necesitas tener esa cura humildad para valorar cada cosa, aunque ya lo tengas trabajado, aunque tengas mucho desarrollo personal. Y créeme que yo lo tenía y créeme que ahora, año y pico después, que me he formado, que he pasado por muchas circunstancias de la vida que me han demostrado que tomar las riendas de mi vida ha sido vital para que esto salga adelante, puedo decirte que cuando yo realmente he estado en paz, en armonía, he estado tranquila, he dejado al síndrome del impostor metido en el armario, aunque de vez en cuando asoma por la puerta, porque el síndrome del impostor sale constantemente lo vas a tener en tu vida emprendedora y en tu vida normal, porque el síndrome del impostor es esa pequeña vocecilla interior que resuena a todo volumen en tu cabeza cada vez que vas a hacer algo que se sale de tu zona de confort y que te repite constantemente quién eres tú para. Pues mira, tú eres una persona estupenda y maravillosa que puede hacer mucho y mucho por los demás. Y cuando pones el foco hacia afuera, y yo es lo que he hecho, ¿no? Pensar cómo estructuro mis servicios para que de alguna manera todo lo que yo estoy haciendo aporte valor a los demás y para que sea esa ayuda la que realmente me están demandando. No es lo que yo crea, es lo que los demás necesitan. Esto ya lo sabéis porque os he contado muchas veces en cómo se vende. Es lo que necesitan otra persona. Pero cuando estás emprendiendo, y emprender es igual a vender, es todavía más clave. No es lo que tú tengas en la cabeza que piensas que es lo mejor, es lo que realmente necesitan tus clientes. Por eso yo le di una vuelta completa a cómo quería hacer mis servicios y saqué unos servicios personalizados por un lado y el que quiera algo diferente también va a tener un curso y saldrán más opciones y va a haber formación a empresas y va a haber un montón de cosas más. Pero sí que es cierto que cuando me he parado a escuchar, y aprovecho para deciros que os voy a dejar debajo de las notas de este episodio del podcast, de esta charla que estoy teniendo aquí conmigo misma, que me sirve de reflexión también para mí, os voy a dejar un enlace a una encuesta
para que me ayudéis a saber qué contenidos son los que más necesitáis y de esta manera, bueno, pues este podcast también os aporte mucho más valor. Emprender, como te decía antes, es una carrera de largo recorrido, llena de muchos obstáculos, donde realmente quizás el mayor obstáculo seas tú mismo. En mi caso he sido yo misma, porque he tenido que realmente pensar y revalidar si esto que estaba haciendo era lo que yo quería hacer, era lo que yo había venido a hacer a este mundo cuando nos ponemos un poco más hierbas o alineados con nuestro propósito, o realmente era algo que, bueno, pues que había venido surgido por determinadas circunstancias, como empezar el podcast, o porque había visto que emprender lo hacía todo el mundo, que créeme que yo sigo trabajando por cuenta ajena, por lo tanto no es que fuera algo que, venga, me voy a lanzar a la aventura para hacer esto, no era un complemento, era una tarea adicional a lo que yo estoy haciendo habitualmente. Y yo he tenido que lidiar mucho con preguntarme constantemente si esto es lo que yo quiero hacer, si esto es lo que he venido a hacer. Y yo creo que para mí esa ha sido la gran pregunta. La gran pregunta que afortunadamente ha tenido una respuesta satisfactoria. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que acabo una sesión de formación con vosotros, cada vez que acabo con una sesión de formación en distintos centros educativos o empresas con las que colaboro, cada vez que acabo una sesión de la que sea, te aseguro que yo me levanto de esta silla llena de energía, con unas ganas brutales de seguir y dándome cuenta que efectivamente esto es lo que he venido a hacer a este mundo y que esto es lo que más me gusta. Y no es un camino sencillo, porque me ha costado tiempo el darme cuenta, a pesar de que la teoría, esto es como el proceso de duelo, ¿no? Cuando os contaba en episodios pasados que falleció mi padre, me llamaban mis amigos y me decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo decía, no, yo la teoría me la sé perfectamente. La cuestión es que llevarla a la práctica es lo que realmente cuesta. Pues en este caso, en el caso de emprender, que yo ya sé, emprender y en la vida, que el orden es ser, hacer y tener. Uy, casi tiro el micrófono. Que yo sé que el orden es ser, hacer y tener, te puedo asegurar que, aunque yo sí que me sentía, en realidad todavía tenía mucho que trabajar dentro de mí para ser esa persona que ahora mismo soy. Y después, cuando ya tienes esa energía, cuando ya sabes qué es lo que has venido a hacer, cuando te has hecho 400.000 millones de veces la pregunta de ¿esto es lo que he venido a hacer este mundo? ¿Esto es lo mío? Y la respuesta a esas 400.000 millones de veces ha sido sistemáticamente sí, es cuando te lo empiezas a creer. Es cuando te lo crees y entonces eres, porque empiezas a estar en coherencia y en concordancia contigo mismo. Y dices, vale, esto es lo que yo he venido a hacer a este mundo. Disfruto haciéndolo, me entretengo, ayudo a los demás, recibo un feedback positivísimo. Recibo, de verdad, comentarios de gente que me dice, me estás ayudando un montón, muchas gracias, esto no se me había pasado por la cabeza, o gracias por recordarme esto otro. Ahí, cuando te lo crees de verdad y eres coherente, es cuando lo que vas a hacer, que es el segundo paso, es coherente con lo que tú eres. Porque a lo mejor puedes apuntarte a, no sé, cuántos cursos hay los que te dicen cómo emprender o cómo hacer un negocio digital o cómo hacer un lanzamiento si estás hablando de productos digitales. Pero si tú no lo haces acorde a lo que tú eres y cómo te sientes, al final no vas a obtener el resultado que tú quieres. Mientras que cuando estás buscando ese matching entre tu manera de ser y aquello que estás haciendo, y todo es coherente y todo es consistente, al final acabas obteniendo ese resultado. Que no lo vas a obtener de la noche a la mañana, y si lo obtienes, genial, enhorabuena, porque lo significa que lo tendrás muy bien trabajado. Pero si no lo tienes, es porque todavía tienes cosas que depurar y probablemente sea en el punto número 1, en el ser. Y ahora estoy empezando a ver, casi 2 años después, el fruto de todo ese trabajo personal, de todo ese fallo y error, ¿os habéis fijado? Prueba y error, de todas esas cosas que he hecho, que algunas incluso las he hecho no muy acorde a lo que a mí me gustaría o lo que yo compraría, pero bueno, pues estás llegando a un acuerdo con algún tercero y esas son las condiciones y al final, bueno, pues decides probar, aunque no estás muy convencida. Y claro, como no estás muy convencida y decides probar, al final el resultado no es el que tú esperas. Pero bueno, eso es algo que ya he revertido, he conseguido modificar y ahora ya todo, os aseguro que cualquier cosa que veáis que estoy haciendo es porque es
300% acorde a lo que yo soy, a cómo yo siento y a cómo a mí me gustaría comprar. A mí no me gustaría comprar una formación que tenga unas condicionantes con los que no estoy satisfecha o con los que no me parecen adecuados. Entonces, como yo no lo haría comprando, no lo voy a hacer vendiendo. ¿Por qué? Porque no estoy siendo coherente. La coherencia, para mí, cuando estás emprendiendo, es vital. Así que aunque tú escuches muchas veces, y yo lo he escuchado y lo sigo escuchando, que la receta mágica del éxito es hacerlo así, si esa receta mágica del éxito no es una receta con la que tú estés en sintonía, yo te diría que te lo replantees. Si lo quieres probar como experiencia para verificar, porque a lo mejor nos podemos equivocar, para verificar que eso es lo que estás, bueno, pues oye, verifico que efectivamente esto es con lo que no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer. Bueno, pues entonces, perfecto, lo has probado y de todo se aprende en la vida. Ya sabes que se aprende muchísimo más de los errores y de los fallos que de los aciertos, porque del acierto generalmente no se hace tanto análisis. Así que prueba. Experimenta, yo creo que las cosas hay que experimentarlas porque a veces te equivocas, es como la ropa, a veces vas, lo ves en la percha y no te gusta, pero te insisten que te lo pruebes y te gusta, pues esto es igual, experimenta algo, si te gusta, perfecto, lo incorporas y si estás a gusto, es lo mejor que puedes hacer, pero si no te gusta y no estás cómodo con esa situación, no lo hagas, porque lo que vas a transmitir hacia afuera no es lo mismo que tú sientes o no es lo mismo que tú eres. Y para mí ese ha sido quizás en mayúsculas el mayor aprendizaje, el trabajarme yo para sentirme plenamente acorde, satisfecha y confiada para lanzar mi proyecto emprendedor, porque aunque yo me dedico a vender, creedme que cuando yo lancé mi proyecto emprendedor, mi síndrome del impostor se había clonado y no tenía uno, tenía 300 a mi alrededor. Y qué curioso, ¿no? Que yo en mi trabajo puedo lidiar con cualquier tipo de situación y no tenía ningún problema, pero cuando se trata de uno mismo y cuando emprendes se trata de uno mismo, es cuando realmente salen, bueno, pues todo lo que has escuchado alrededor, todo lo que todo el mundo te ha dicho, de creencias, de comentarios, absolutamente todo sale y lo recuerdas como si fuera ayer, aunque te lo hayan dicho hace 30 años. Porque eso está ahí grabado en tu cabeza. Si tú eres capaz de limpiar, y esto es un ejercicio diario de poner foco en cada vez que te viene un pensamiento, decir, no, esto no es lo adecuado, o sí, esto es lo adecuado, o quizás debería tener en cuenta esto, porque atención, a veces que el síndrome del impostor es como el miedo, tiene que estar allí para que no te lances a la aventura o te tienes a un pozo de cabeza. El síndrome del impostor también hace su pequeña labor, que es ponerte en guardia para ver si estás haciendo lo correcto, pero no te tienes que dejar llevar por él. Cuando yo aprendí esto y me sentí en calma y en paz, es cuando los resultados llegaron. ¿Por qué? Porque las acciones que tomé fueron acordes a cómo yo me sentía y, por supuesto, después te sientes comodísimo haciendo todo el resto de cosas. Así que no os creáis que porque yo me dedico a vender, no he pasado por ese proceso de síndrome del impostor en mi proyecto emprendedor y en mi emprendimiento personal, porque lo he pasado y lo he pasado en mayúsculas y está, bueno, convencidísima de que esto no me iba a pasar y me acabó pasando. Así que confía en ti, pregúntate si estás haciendo lo adecuado, valida 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que eso que estás haciendo es lo que realmente te gusta. Y ya te digo que para mí la prueba es cuando termino alguna de las formaciones, sea con quien sea, empresa, personas, emprendedores, comerciales, da igual, cuando la termino y me siento con un subidón de energía brutal, es cuando realmente digo, es que esto es lo que yo tengo que hacer. Cuando tú terminas de hacer cualquier actividad emprendiendo o vendiendo, que esto también aplica a la venta, y sales de esa reunión o sales de cualquier cosa que hayas estado haciendo en tu proyecto emprendedor y te sientes lleno de energía, te sientes como si tú hubieses tomado 3 cafés porque estás a tope, ahí es cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Y desde ese punto en el que sabes que estás haciendo lo correcto, te aseguro que lo que tengas que hacer, esas actividades que tienes que hacer para obtener resultados, las vas a ver mucho más claras. De repente, toda tu estructura de servicios, toda tu estructura de productos, la vas a ver de manera clarísima. Ni siquiera vas a saber cómo ha sido, porque a mí me ha pasado. Ni siquiera sé cómo ha sido el proceso. Pero de repente un día por la mañana te levantas y dices, esto lo voy a hacer así, así y así. Y empiezas a tener resultados. Y ahí es cuando dices,
Bien, este es el camino. Ahora lo que tengo que hacer es tener constancia, perseverancia y continuar cada día trabajando a pesar de que tengas momentos malos, momentos más complicados en tu ámbito personal, familiar, laboral, da igual, habrá días en los que lo pases mal, pero si tú sigues trabajando, aunque sea un poquito esos días en los que estás mal, al final el resultado va a llegar. ¿Que va a llegar más lento que si le dedicases el 100%? Por supuesto. Pero al final vas a tener ese resultado que tú quieres tener, porque cada día, y créeme que al final es mejor trabajar cada día, aunque sea un poquito, que trabajar al 100% un día y luego no trabajar en 2, y luego volver otro a 50, y luego nada, y luego al 100, y luego 3 días sin nada, porque la constancia es la clave para continuar. Y pequeñas acciones, pequeños pasos, hacen el camino completo. No es, esto es como el camino de Santiago. Ahora que, bueno, ya os doy una primicia. Me voy a mudar dentro de muy poquito. Dentro de poco ya no veréis esta pared blanca por detrás, sino que veréis otro escenario porque me cambio de ciudad. Pero aquí que estamos en Galicia, que está el Camino de Santiago y estamos en el año Xacobeo, que es cuando, bueno, se hace como, ya sabéis que el Xacobeo se hace cada vez que el día 25 de julio, que es la festividad de Santiago Apóstol, cae en domingo. Cayó el año pasado, pero con temas de pandemia se celebra este año. Vale. Aquí yo os puedo asegurar que yo por mi trabajo he ido y voy mucho a Santiago, voy en coche, es cierto que yo el camino me lo tengo ya casi convalidado de las veces que he cogido el coche para ir a Santiago, aunque es cierto que no lo he hecho nunca andando y es mi espinita, algún día lo haré. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que andes cada día 5 kilómetros y a lo mejor te lleva a llegar a Santiago 10 días? ¿A que andes un día 20 kilómetros y luego estés 3 días o 4 que no te puedas mover y al día siguiente solo puedes andar 5 y luego te vuelves a lesionar, te vuelven a salir ampollas en los pies y tienes que estar tirado otra vez durante 3 días para luego volver a hacer otros 5 y al final resulta que acabas tardando 15 días porque has intentado ir muy rápido, luego caes, luego tienes que parar, luego subes un poquito, vuelves a parar otra vez? Al final es mucho mejor, y esto no significa que si tú puedes hacer todos los días el 100% es la mejor solución. Pero si tú no puedes hacer todos los días el 100%, pero sí que puedes hacer el 20%, haz el 20% todos los días. Y te aseguro que esto es como la carrera de la liebre y la liebre y la tortuga. ¿Por qué al final la tortuga acaba ganando? Porque es constante. Cada día va a su ritmo, va despacito, pero acaba llegando. Pero mientras si tú coges y vas a toda pastilla, pero luego tienes que parar porque estás cansado y tienes que parar demasiado tiempo y luego vuelves a retomar el ritmo, pero ya no lo retomas a la misma velocidad, sino que vuelves a bajar. Al final, tu resultado lo vas a tener, sí, pero probablemente no sea tan consistente como cuando cada día avanzas, aunque sea el 5% de tu tiempo, el 10% de tu tiempo, o el 30% o el 2% de tu tiempo. Mientras tú cada día seas constante, mientras tú cada día trabajes en aquello en lo que crees, te aseguro que el resultado lo vas a tener. Yo doy fe de que eso ha sido así, porque incluso en los días más duros de, bueno, pues la enfermedad de mi padre, el proceso de duelo, de cuidar a mi madre, incluso en esos días tan complicados en los que no he tenido todo el tiempo, te aseguro que nada de energía y a veces nada de ganas, me obligaba a hacer una sola cosa. Esto, por pequeño que sea. Y al día siguiente, venga, esto, por pequeño que sea. Y a lo mejor al día siguiente decía, venga, ya, hoy puedo con 2. Y al día siguiente decía, hoy solo puedo con 1. Y al día siguiente decía, venga, hoy puedo con 3. Y al día siguiente 2. Hasta que empiezas a poder hacer más cosas. Pero no pegas un parón brutal, porque la inercia ya sabes cómo es. Tanto como para arrancar como para parar. Cuesta mucho ponerlo a funcionar. Y una vez que arranca esa máquina, después ya se desliza suavemente, pero lo que cuesta es ese primer empujón. Si tú le pegas ese empujón, aunque vaya siendo empujoncitos, no con toda la energía, pero sigues empujando, al final esa máquina va a ponerse a deslizar por el camino adecuado. Lo mismo pasa al revés, que si tú quieres parar algo que tiene inercia, te cuesta mucho, porque estás luchando contra esa fuerza. Pero cada día trabajar, créeme que para mí ha sido uno de mis grandes aprendizajes. Y esto, insisto, aquí es la teoría, ¿verdad? Que nos la sabemos todos, pero llevar a la práctica. Cuando tienes un día
malo, cuando tienes un día en el que estás agotada, cuando tienes un día en el que no puedes con tu alma, que te apetece lo más mínimo ponerte a hacer cualquier cosa de tu proyecto, o sea, es que no te apetece hacer absolutamente nada. Créeme que yo he tenido días de esos, muchos días de esos a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, y no es que sea una superhéroe, ¿eh? No penséis que yo aquí soy superwoman, ni mucho menos. Sin embargo, me he forzado a este poquito, este otro poquito. Venga, mañana puedo con 2. Venga, hoy puedo con 1. Venga, ahora ya puedo con 3. Hasta que al final conseguí coger esa velocidad de crucero. Ya sabéis que la energía de un avión gasta muchísimo al arrancar y luego ya gasta menos cuando está volando. Cogí esa velocidad de crucero y ahora me permite estar en el camino en el que quiero estar. No significa que haya llegado al resultado, significa que estoy en el camino en el que quiero ir. Y eso para mí ha sido que insisto que sé que es la teoría, pero cuando lo vives en tus carnes es cuando realmente se produce esa revelación, con comillas, porque es cuando realmente te das cuenta de que puñetas, voy a decir puñetas, es que es verdad, es que eso que tantas veces he leído, que tantas veces he visto, que tantas veces me han contado, es cierto, no puedo, nada va a trompicones, nada va a empujones, va cuando las cosas son suaves y se va ejerciendo una fuerza constante, aunque sea pequeña pero constante. Si no, fijaros una gota de agua que cae todos los días, una sola gota, pim, 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 cayendo en el mismo sitio, erosiona una piedra de granito y si cayese a lo mejor un chorro y luego no vuelve a caer nunca nada más durante 3 semanas, probablemente la erosión no sería tan fuerte. Así que tan importante es saber que estás haciendo lo correcto como trabajar cada día, aunque sea un poquito en ello. Y eso es lo que te quería contar hoy, que emprender es una carrera de fondo, es una maratón, hay que saber dosificar las fuerzas, pero sobre todo hay que saber que quieres correr esa maratón y por qué y para qué quieres correrla. ¿Cuál es tu objetivo detrás? ¿Qué beneficio van a sacar otros? Porque para mí poner el foco hacia afuera es lo que más me ayuda a avanzar. ¿Qué beneficios van a sacar otros de esa cosa que tú quieres hacer y estás haciendo? Así que espero que me comentes por aquí debajo cómo te has sentido tú cuando estás emprendiendo, cómo llevas tú un proyecto de emprendimiento que ya tiene pues más de un año, que ya te has debido pasar por una serie de procesos, ya te has enfrentado a varias declaraciones de Hacienda, ya te has enfrentado a distintos problemas, ya has visto cómo a lo mejor no te dan los números y cuéntame cómo ha sido y si me haces el favor de rellenarme esa encuesta, te estaré eternamente agradecida y si me pones alguna consulta estaré encantada de contestártela. Muchas gracias. Como te contaba al principio, ha sido un episodio sin guión porque me apetecía contaros mi experiencia para que también me conozcáis y sepáis que no soy doña perfecta ni lo pretendo ser porque para mí ya sabéis que la vida es eterno aprendizaje. Muchas gracias por estar una semana más ahí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. Thank you.